Hola, a continuación se presenta la resolución de los ejercicios de la prueba 3 de física. En la figura se muestra un sistema formado por tres bloques A, B y C. Los coeficientes de rozamiento entre el bloque B y la superficie horizontal son coeficiente de rozamiento estático igual a 0,7 y coeficiente de rozamiento cinético igual a 0,3. El bloque B tiene una masa de 1,9 kilogramos y el bloque C tiene una masa de 5,2 kilogramos. Determine la masa mínima del bloque A de tal manera que el sistema se mantenga en reposo. Exprese su respuesta en unidades del sistema internacional. Entonces, lo que podemos empezar haciendo en este ejercicio es hacer el diagrama de cuerpo libre. Podemos hacer para el sistema de A y B y para el cuerpo B. Entonces, empezamos con el sistema A y B y tenemos cuatro fuerzas. La primera sería normal, porque están sobre una superficie, entonces esta es una fuerza de contacto. De ahí tenemos igual la tensión que sale de la cuerda, tenemos el peso y tenemos la fuerza de rozamiento estática, y es estática porque nos dijo que el cuerpo debe estar en reposo. Aparte, en el cuerpo C tendríamos que solo existen dos fuerzas, la de tensión, igual se dirige hacia la cuerda, y la del peso. Ya que nos pide calcular la masa mínima del bloque A, podemos empezar dándonos cuenta de que la sumatoria de fuerzas en el eje tanto X y Y va a ser igual a 0 porque debe permanecer en reposo. Ok, entonces aquí sería, como la sumatoria de fuerzas es igual a 0, las fuerzas que actúan sería la fuerza de rozamiento estática más la tensión es igual a 0. Podemos pasar la tensión al otro lado restando y nos quedaría que la fuerza de rozamiento estática es igual a menos la tensión. Aquí podemos separar los unitarios, nos quedaría que la fuerza de rozamiento estática por el unitario I es igual a menos la magnitud de la tensión por menos el unitario I. Simplificamos I con I, nos quedaría que la fuerza de rozamiento estática es igual a la tensión. Sabemos que la fuerza de rozamiento estática va a ser igual a la normal por el coeficiente de rozamiento estático. Y aquí lo que podríamos hacer es calcular la tensión. Entonces, sabemos que la tensión va a tener la misma magnitud tanto en el sistema de A y B como en el cuerpo C. Por lo tanto, podemos calcular la tensión usando el diagrama de cuerpo libre del cuerpo C. Entonces, ya aquí igual tendríamos que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Las únicas fuerzas que actúan son tensión y peso, entonces pondríamos que la tensión más el peso es igual a 0. Podemos pasar a restar el peso, nos tendríamos que la tensión es igual a menos el peso, simplificamos los unitarios y nos quedaría que la tensión tiene la misma magnitud que el peso. Sabemos que el peso es igual a masa por la gravedad, multiplicamos y nos quedaría que 5,2 por 10 es 52 y ese sería el valor de la tensión. Entonces, ya tenemos el valor de la tensión, sabemos que es el mismo y por lo tanto lo podemos sustituir en la primera ecuación. Entonces tendríamos la normal por el coeficiente de rozamiento estático que nos dan como dato y es 0,7 y este es igual a la tensión que sería 52 que acabamos de calcular. Nos quedaría que la normal es igual a 52 sobre 0,7. Ahora, acabamos de calcular la normal pero para todo el sistema. Entonces, ya que conocemos la masa de A, podemos reemplazar el valor y calcular la masa de B. Entonces, para eso primero hacemos la relación de que la normal tiene la misma magnitud que el peso. El peso sería la sumatoria de ambas masas, tendríamos que la masa A por la masa B y todo esto por 10, que sería la gravedad. Ahora vamos a sustituir la ecuación 3 en la ecuación 4, es decir, que nos quedaría, en lugar de n pondríamos 52 sobre 0,7 es igual a la masa A más la masa B y todo esto por 10. Entonces, como siguiente paso podemos pasar el 10 al otro lado a dividir y nos quedaría 520 sobre 7 por 1/10. Este es igual a la masa de A más 1,9 porque nos dan como dato que la masa de B es 1,9 y ahora podemos pasar ese 1,9 al otro lado a restar y nos quedaría 520 sobre 70 menos 1,9 es igual a la masa de A. Calculamos y nos queda que la masa de A es igual a 5,5286 kilogramos. El siguiente ejercicio nos plantea que un esquiador parte del reposo en la cima del Cayambe, que tiene una inclinación de 45,4 grados con respecto a la horizontal. La ladera tiene 587,3 metros de largo y el coeficiente de fricción entre la colina y los esquís es de 0,014.
Al pie de la colina, la superficie está nivelada y el coeficiente de fricción no cambia. Determine la distancia que desliza el esquiador a lo largo de la porción horizontal antes de detenerse. Coloque su respuesta en unidades del sistema internacional. Entonces podemos empezar graficando. Tendríamos una colina. La ladera se ve representada por el segmento AB, cuya longitud mide 587,3 metros. Entonces el esquiador estaría en el punto A, con una velocidad inicial de 0, se va a deslizar y va a continuar en la recta, pero no sabemos hasta qué distancia. Entonces para ello vamos a calcular la distancia desde B hasta C. Es decir, como datos tendríamos que la velocidad en A es igual a 0 porque parte del reposo, la velocidad en C es igual a 0 porque es justo el momento en el que se detiene, el ángulo de inclinación de esta colina es 45,4, la distancia de A a B, que es la ladera, que sería 587,3, el coeficiente sería 0,014, vamos a calcular desde el segmento B a C, y también es importante considerar que hay una conservación de la energía. Podemos empezar realizando el diagrama de cuerpo libre, donde tenemos una fuerza normal de contacto, que es perpendicular a la superficie, tenemos el peso, sin embargo, ya que está en un plano inclinado, debemos calcular la componente en Y de este peso y se ve representada ahí gráficamente cómo quedaría. Y también vemos que hay una fuerza de rozamiento en contra del movimiento, por eso va hacia arriba. Teniendo esto en consideración, ahora sí podemos calcular la normal. Sabemos que la normal más el peso en Y va a ser igual a 0, porque en Y la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Podemos pasar el peso al otro lado a restar, nos quedaría que la normal es igual a menos el peso. Le dejamos como magnitud, simplificando los vectores unitarios, tendríamos que la normal es igual al peso en Y. El peso en Y, sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Como estamos descomponiendo, tenemos que multiplicar a esto por el coseno de 45,4, que es el ángulo de inclinación. Y con esto ya tendríamos el valor de la normal. Aparte podemos calcular h, que sería la altura de la colina. Usamos Pitágoras, tendríamos que el seno de 45,4 es igual a cateto opuesto, que es la altura, sobre la hipotenusa, que sería 587,3, que es la longitud de la ladera. Esto nos daría como resultado que h es igual a 418,1728. Ahora, como dijimos, hay una conservación de la energía. Por lo tanto, la energía en el punto A va a ser igual a la energía en el punto C. En el punto A vemos que solo está actuando la energía potencial gravitacional y que en el punto C está actuando solo el calor. Sabemos que la energía potencial gravitacional es igual a la masa por la gravedad por la altura y sabemos que el calor es igual a la energía calórica de A y B más la energía calórica de A y C. Empezamos a sustituir los datos que hemos calculado. Tendríamos que la masa por la gravedad por la altura, que es 418,17, es igual al coeficiente de rozamiento por la normal, que también tenemos como dato, sería masa por gravedad por el coseno de 45,4, esto por el desplazamiento, que sería desde A hasta B, porque toda esa parte es desde A hasta B. Entonces esto sería 587,3, a esto le sumamos el coeficiente de rozamiento de B a C, que va a ser el mismo porque nos dijo que no cambia y sería 0,014. Multiplicamos por la masa por la gravedad y esto por el coseno de 45,4, porque sabemos que todo esto sería igual a la normal y fue lo que calculamos en antes. Ahora esto multiplicamos por el desplazamiento, que sería desde B hasta C. Y aquí podemos darnos cuenta de que podemos simplificar la masa por la gravedad. Entonces simplificamos eso y a la final el único dato como incógnita sería el desplazamiento de B a C. Entonces despejamos B y C y nos quedaría 41.952,56.